Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que esté con nosotras esta tarde en Atando Cabos. Javier, gracias. Estoy justo leyendo tu tuit diciendo que la elección de la presidenta Norma Piña es sin duda histórica, pero también es relevantísimo que el ministro Gutiérrez haya obtenido el segundo lugar. Después de los injustificables ataques de López Obrador en su contra, el mensaje es claro: la Suprema Corte de Justicia de la Nación apostó por la independencia. ¿Cuál es tu análisis, Javier? Pues mira, Olivia, yo creo que esta es una decisión, ¿no?, histórica para la Corte. Por supuesto, digamos, se rompe un techo de cristal en toda la historia constitucional de México. Nunca habíamos tenido una mujer presidenta. Creo que ese es un dato no menor y hace que esto ya sea relevantísimo de entrada. En segundo lugar, te diría, Olivia, la verdad es que también si uno revisa el récord de votaciones y sobre todo las argumentaciones que ha tenido la ministra Piña en sus sentencias, en sus posicionamientos, en sus votos que en su momento ha emitido, sí creo que queda claro que es una ministra, ¿no?, con una calidad técnica clarísima, muy independiente, digamos, en esos asuntos relevantes para el gobierno. Creo que ella siempre ha defendido posiciones congruentes, y creo que también esa es una señal que muy importante que manda la Corte, ¿no? Creo que hay un distanciamiento clarísimo respecto de lo que fue la presidencia de Arturo Saldívar, que para bien y para mal le apostó a la cercanía, a la colaboración, y creo que eso muchas veces, desgraciadamente, se tradujo en una sumisión del Poder Judicial. Y lo tercero era precisamente lo que ponía un poco en el tuit, o sea, es decir, después de esa violenta campaña que vimos desde el presidente de la República en las mañaneras, también voces muy cercanas al oficialismo que trataron de desprestigiar a un ministro que también, yo diría, Gutiérrez, creo que ha sido un ministro también técnicamente muy sólido, ha tenido votaciones, creo, cuestionables, digamos, en asuntos importantes, pero eso no le resta ningún mérito técnico al ministro Gutiérrez, y sí se vio envuelto en una campaña, creo que muy injusta hacia su persona. Y a pesar de eso, pues obtuvo 5 votos, es decir, estuvo muy cerca de ser presidente de la Corte. Creo que ese es un segundo dato, ¿no?, que reafirma un poco que el mensaje que está mandando la Corte es que pues optará por la ruta más de la independencia y no tanto como habíamos visto estos años, ¿no?, de la colaboración con el presidente López Obrador, ¿no? Oye, Javier, háblanos un poco más sobre ella, sobre Norma Lucía Piña, la nueva ministra presidenta de la Corte. Nos dices que, bueno, ha mostrado mucha independencia. También, bueno, vemos muchos tweets en donde pues le reconocen que ha estado como muy abierta a los temas de las mujeres, de la diversidad, pero háblanos un poco sobre ella. Sí, a ver, yo te diría, creo que el primer dato importante que hay que decir de ella es que ella es una ministra que viene de la carrera judicial. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ella prácticamente desempeñó todos los cargos posibles dentro del Poder Judicial Federal. Para llegar hasta por supuesto, aquí. Ajá. Exactamente, ¿no? Fue jueza de distrito, fue magistrada de circuito, y desde ahí es que llega a la Corte. Muchas veces se ha dicho, y con algo de razón, que las personas que vienen de carrera judicial pueden ser a veces poco formalistas, que pueden ser poco propensos a la defensa, digamos, de los derechos humanos. La verdad es que en el caso de ella, creo que ahí hay también una formación académica interesante que ha hecho que sea una ministra que es muy técnica, digamos, en los temas procesales, ¿no?, que ahí la gente que viene de carrera judicial suele ser particularmente buena y precisa. Y al mismo tiempo ella lo que ha mostrado pues es, creo que, un compromiso muy claro tanto con la defensa de los derechos humanos, por supuesto los de las mujeres, con la equidad de género, pero yo diría en términos generales ahí hay una visión a favor de los derechos que creo que resulta muy positiva en este momento. Y también te diría, creo que ella tiene sentencias y posiciones muy importantes en el tema de la separación de poderes, ¿no? Entonces sí creo que es un perfil particularmente bueno, ¿no?, digamos, en el sentido de que tiene las virtudes de quienes vienen de la carrera judicial, y al mismo tiempo creo que se ha distinguido por la defensa de los derechos humanos, y eso se ha reflejado precisamente, Olivia, pues creo que en las votaciones durante los últimos 4 años, ¿no?, de nueva cuenta, donde había mostrado mucha independencia. Muchos decían precisamente que por eso iba a ser difícil que llegara a la presidencia, ¿no?, porque como una ministra que había votado en asuntos clave, déjame ponerlo así, en contra del gobierno, ¿no? Si vemos esas tablitas que estuvieron circulando en redes sociales, ¿no?, los últimos días, pues casi ella tenía el récord perfecto en contra del
del gobierno. Pero de nuevo, a la Corte no le pedimos que vote a favor o en contra del gobierno, a la Corte lo que le pedimos es que sea un árbitro imparcial, claro, que en el momento que se rebasan los límites que marca la Constitución, pues que tengamos personas juzgadoras dispuestas precisamente a hacer válidos esos límites, a sacar las tarjetas cuando sea necesario. Y la verdad, yo lo digo, creo que la ministra Piña se distinguió por eso, y pues a mí sí me da mucho gusto que hoy en día pues encabece al Poder Judicial de la Federación, ¿no? Claro, claro. Oye, bueno, pues había 5 aspirantes, ¿no? A suceder a Arturo Saldívar al frente de la Corte: Norma Piña, que es la nueva ministra; Yasmín Esquivel, que ahora vamos con ese asunto controversial; Javier Lainez; Alberto Pérez Dayán y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que se quedó ahí a un voto, ¿no? De la ministra Norma Piña, como ya nos comentabas. ¿Cuáles son los desafíos que va a enfrentar la nueva ministra presidenta Norma Piña? Yo diría, creo que hay pues 2 grandes desafíos que incluso si uno revisa, Olivia, los programas de trabajo que presentaron los 5 integrantes que estaban buscando la presidencia y que se repetían constantemente, era uno, el tema de la independencia judicial, es decir, más allá de lo que pensemos cómo ha resuelto la Corte, creo que sobre la mesa hay cuestionamientos por asuntos que no se han resuelto con los mejores argumentos jurídicos y que tienden a favorecer al gobierno. Creo que ahí la Corte tiene una gran oportunidad, un poco de seguir haciendo lo que hace bien, pero también de rectificar en esos asuntos donde nos ha quedado a deber. Creo que hay una segunda dimensión que es más interna, Olivia, que es un poco recomponer las relaciones al interior del Pleno, ¿no? Un segundo tema que se repetía una y otra vez en los programas de trabajo era que se necesitaba una presidencia más colegiada, menos personalista, que respetara los puntos de vista de todos los integrantes de la Corte, que no excluyera a las voces que no coincidían con el presidente. Entonces creo que también ella tendrá una labor muy importante, digamos, al interior, ¿no?, de la Suprema Corte de Justicia, sí, ¿no? Y también diría, creo que es importante, ¿no?, que áreas que han quedado pendientes, ¿no?, como tener una mayor transparencia, digamos, en general en la Corte, algunas sanciones, inhabilitaciones, ¿no?, digamos, de personas juzgadoras que no quedan claras. Creo que eso también sería muy importante, digamos, ya en el plano del Consejo de la Judicatura. Esas 3 cosas creo que serían o que serán enormes retos que tendrá la hoy presidenta de la Corte. Oye, y ahora sí vamos con el tema de Yasmín Esquivel, que aspiraba, ella era una de las candidatas a presidir la Corte. Se había especulado incluso sobre la posibilidad de que la ministra pudiera retirar su postulación, en lo que quedaba aclarado pues toda esta polémica por pues el presunto plagio, ¿no?, de su tesis de licenciatura en las finales de los 80, en 1987. Finalmente pues no sucedió así. Ella pues ya incluso escribió un tuit: día histórico, escribió la ministra Yasmín Esquivel. El Pleno de la Suprema Corte eligió a la primera mujer, la ministra Norma Lucía Piña Hernández, para presidir la Corte. Estoy segura que hará una gran labor. Le deseo todo el éxito por un México de justicia para todas y todos. Felicidades, ministra presidenta. Y comentábamos antes de ir a la pausa, antes de que empezáramos a conversar contigo, pues que este asunto de la ministra Yasmín Esquivel ha generado una serie de cuestionamientos, pero también hemos escuchado, por ejemplo, al presidente, pues sí, podríamos decir que, pues sí, medio cerrando filas con ella. Hoy decía: pobre abogada Yasmín. La UNAM pues tiene en curso una investigación. En un comunicado el fin de semana informaba el rector Enrique Graue que había recibido una declaración notariada del autor de la tesis que habría sido plagiada, en la que pues él admite haber tomado párrafos del documento presuntamente elaborado por Esquivel, pero lo que supimos luego es que Edgar Ulises Báez, este autor de la tesis presuntamente plagiada, pues desmintió que le haya copiado parte del trabajo de la ministra, como ella pretende comunicar, ¿no?, a las autoridades universitarias. Lo dijo en una entrevista con Eje Central, ¿no? Ahí defendió su trabajo de titulación. Dijo que es sencillo saber quién plagió a quién, solo con saber que él se tituló en 1986 y Esquivel en el 87, un año 2 meses después. La lógica lo disipa todo, dijo. El que se titula primero evidentemente tiene el texto original. ¿En qué va este asunto? ¿Cómo lo analizas? Pues no reventó todo este asunto, toda esta polémica en los días previos a la elección de quien iba a encabezar la Suprema Corte de Justicia de la Nación por los próximos 4 años. ¿Cómo lo ves también, Javier?
No, a ver, yo te diré, a ver, creo que el caso de la ministra Yasmín Esquivel es un asunto que ojalá siga en la discusión pública más allá de esta votación, ¿no? O sea, creo Totalmente. que lo que tenemos enfrente es evidencia muy contundente de que ella plagió el trabajo que le permitió obtener el título de licenciada en Derecho y en consecuencia después desempeñarse como juzgadora local en el Distrito Federal y la Ciudad de México y eventualmente llegar a la Corte, ¿no? Entonces, sí estamos frente a un caso, yo diría, muy lamentable. Para ser muy sincero, creo que las explicaciones que ella ha dado de qué fue lo que sucedió son absolutamente inverosímiles. Las pruebas que se han presentado también lo son, ¿no? Hoy se publicaba pues en un diario, ¿no? La resolución de la Fiscalía local, que de manera express le da la razón solo con las pruebas que aportó, ¿no? La directora de la tesis, sin llamar a comparecer a los demás involucrados, y con unas cosas de locura, ¿no? Como que así de la nada la directora le llegó una carta firmada, ¿no? Por Edgar Ulises Báez, donde supuestamente le confesaba que había plagiado la tesis, aunque como tú ya muy bien dices, hubo una entrevista posterior donde él lo desmiente. Yo creo que la rarísimo todo, ¿no? Por otro lado, rarísimo, ¿no? Sí, y a ver, hombre, y aquí lo que sucede es que lo primero que hay que hacer es una reconstrucción puntual a través de los registros que existan de cómo se dieron los tiempos, y yo creo que eso es lo que dará eventualmente la solución. Creo que la universidad, la UNAM, ha actuado de una manera correcta y prudente. Creo que ahorita lo que habría que esperar pues es que el comité respectivo de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón nos dé lo que no nos han dado públicamente la ministra Esquivel y su exdirectora, que es una explicación primero de qué sucedió. O sea, digamos, esa primera parte de estabilizar la verdad es pues una de las primeras funciones que tienen este tipo de órganos, y segundo, que nos digan cuáles son las responsabilidades y las consecuencias. Para serte muy sincero, a mí sí me sorprendió que mantuviera la candidatura a la ministra Yasmín Esquivel, ¿no? Y creo que eso se reflejó en la votación. Digamos, ella saca 2 votos en la primera ronda, pero en la segunda ronda se queda sola, termina nada más con un voto, seguramente el suyo. De nuevo, creo que esto se suma, ¿no? Digamos, al mensaje que manda en su conjunto la Corte a favor de la independencia, porque es clarísimo que al presidente de la República, a López Obrador, le hubiera encantado que ella encabezara la Corte, pero es clarísimo que al interior del Pleno de la Corte una candidatura así, pues por fortuna, creo, para la independencia judicial, pues no tuvo mucho eco, y creo que hoy sí la Corte nos dio pues una muestra de que cuando quiere puede ser independiente y puede ser autónoma, a pesar de las enormes presiones que sufrió durante los últimos días. Pues sí, totalmente de acuerdo, y te agradecemos mucho como siempre y seguimos conversando contigo. Gracias, Javier Martín Reyes, por tomarnos la llamada para analizar pues estos asuntos tan relevantes. Gracias, buenas tardes. No, hombre, al contrario, que estés muy bien, Olivia. Les mando un abrazo muy fuerte a todas. Pues es Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.